Secretaria, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, contenta de saludarte. Igualmente, secretaria. Oye, cuéntanos un poco porque pues ha habido mucha información en estos últimos días, particularmente con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya levantaron la mano bancos y están levantando la mano también otras empresas. ¿Cómo van en ese asunto? Recuerdo que lo presentamos aquí hace pues ya poquito más de casi 2 meses, ¿no? Así es, fíjate que vamos muy bien. Lanzamos incluso una parte de la página de Jóvenes Construyendo el Futuro de transparencia donde uno puede ir viendo en tiempo real, casi segundo a segundo, todos los datos del programa. Llevamos al día de hoy más de 230,000 aprendices que ya están en empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, microempresas. Incluso uno lo puede ver por municipio, ¿no? Pero estamos contentos porque tenemos eso, más de 230,000 aprendices. Hay más o menos 50,000 empresas que ya se han venido registrando. También no nada más es sector privado, es sector público, o sea que también tenemos dependencias públicas, municipales, estatales, federales, y también incluso organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Entonces, va muy bien, va caminando al ritmo que vamos, pues es muy probable que vayamos a superar en este año el 1,000,000 de aprendices. Dime algo, en este año se espera entonces el 1,000,000 de aprendices. Para las personas que no ubican todavía muy bien el programa, está dirigido, tengo entendido, absolutamente para todos, incluyendo también personas físicas, nos preguntan mucho, secretaria. Sí, por parte de los aprendices de los jóvenes, es un programa dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, Okay. que no están estudiando y no están trabajando, pero están en búsqueda, ¿no? Hay muchos millones de jóvenes alrededor del país que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino porque no ha habido opciones, no hay alternativas. Entonces, para todas y todos esos que estén buscando dónde poder capacitarse, este programa es ideal. Van a recibir una beca por parte del gobierno de 3,600 pesos al mes, cobertura médica en el IMSS, los inscribimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cada mes la idea es que por parte de sus tutores, que son pues realmente los que los enseñan, los que les dan seguimiento en las empresas, son las empresas los que los designan, pues vamos informándonos de que en efecto se siguen capacitando, que siguen todos los días pues digamos a trabajar. Aquí es aprender trabajando, aprender haciéndolo, ¿no? Entonces, eso es en el caso de los aprendices. Este programa dura un año, hasta un año, 12 pagos. Sí. Y por parte de los tutores, pues pueden ser empresas muy grandes, ¿no? Tenemos de todos los tamaños, pero en efecto también pueden ser personas físicas. Okay. Es decir, gente que trabaja en el campo, incluso gente que sabe de oficios, el herrero, el carpintero, el electricista, profesionistas, por ejemplo, ¿no? Un despacho de abogados o de arquitectos, un medio de comunicación. Claro. O sea, todos pueden, todos aquellos que tengan centros de trabajo que puedan recibir aprendices, se pueden inscribir. Entonces, en la página de internet de Jóvenes Construyendo el Futuro, .stps.gov.mx, pueden registrarse tanto los jóvenes como también las empresas, o también organizaciones de la sociedad civil o fundaciones que puedan recibir a estos jóvenes durante un año. Lo que va a suceder con los tutores es esto: cada mes nos van a informar si los aprendices siguen acudiendo, si se están capacitando, si respetan el centro de trabajo, en fin. Entonces, funciona de esa manera. Entonces, yo creo que lo importante a resaltar aquí es que, en efecto, un programa como este sería imposible si no hubiera un compromiso por parte, sobre todo del sector privado. Y lo ha habido. La verdad es que ha habido una actitud muy receptiva, muy comprometida con un programa así. Las diferentes cámaras empresariales, las diferentes empresas se han comprometido y están recibiendo ya aprendices en todo el país. Estoy viendo la página de internet, Jóvenes Construyendo el Futuro en números, van 245,898 aprendices hasta el momento. Así es, el día de hoy estábamos en 230.
30,000, entonces pues estamos casi se están vinculando más de 10,000 diarios, pero uno le puede dar seguimiento en el momento en el que lo deseen, se pueden meter y empezar a ver toda la información. Fíjate, Luis, qué interesante, ahí lo puedes ver, hay más mujeres que hombres inscritos. Justo es lo que iba a comentarte, que son 141,000 mujeres contra 104,000 hombres. El 57% de las inscritas pues son mujeres, muy superior al tema de hombres, y también pues lo puedes ir viendo por estados. Eso es muy interesante. ¿Cómo está desglosado? Lo puedes ir viendo por estados y por municipios. Si tú le pones ahí que se desplieguen los estados, puedes ver por municipio cuáles son las edades, cuáles son los niveles educativos, si son mujeres, si son hombres. Incluso puedes ver cuáles son las empresas, todas las empresas que se han inscrito por municipio, los nombres, ya sea de las personas o de las empresas o de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, realmente puedes conocer todos los datos del programa, y creo que esto es importante, no solo por la importancia del programa, sino porque permite eso, ¿no? Que todos conozcamos los datos, cómo vamos. A veces tenemos municipios donde tenemos más aprendices que centros de trabajo o que lugares para capacitarse. Entonces la idea es que entre todos podamos ayudar para que siempre se le garanticen a los jóvenes que haya una opción en donde empezar su capacitación. Enhorabuena, porque es una cuestión de transparencia, que además es un censo, termina siendo un censo que te va a dar una percepción muy interesante de en dónde hay que meterle un poco más, en dónde a lo mejor hay que invertir. Son datos que pues puede consultar cualquiera, pero que seguramente pues en el gobierno podrán intercambiarlo, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, etcétera, pues para generar ahí oportunidades. Abrí Oaxaca y bueno, pues sí, me abre, por ejemplo, aquí Airnet está, a la Burger es otra de las empresas que lo está haciendo, Albañilería Efren, Alma Jiménez, que supongo es una persona física. En fin, ahí están pues todos los datos totalmente abiertos, y enhorabuena porque es un gran ejercicio de transparencia. Secretaria, no quiero desaprovechar la oportunidad, además de invitar para todos los jóvenes y los empleadores, los que quieran ser aprendices y los que quieran ser tutores, a entrar en el programa, pues para preguntarte sobre muchos aspectos. Uno de ellos, que es algo que nos ha llamado la atención y al cual le hemos dado gran seguimiento, es este tema de los paros laborales que continúan. Ya se dio pues ahí una liberación por parte de la autoridad local en el caso de Matamoros, en Tamaulipas. ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo? Máxime porque, bueno, pues de acuerdo a lo que vemos, pues muchas de las industrias que han estado en paros, que no huelgas, en paros ilegales, pues son responsabilidad al final federal. Secretaria, ¿cómo va ese tema? Pues mira, hemos venido acompañando desde diciembre este proceso para poder llegar a acuerdos a través del diálogo. Nosotros siempre hemos creído que lo más importante es que sea en las pláticas, en la mesa, donde se puedan empezar a resolver los asuntos. Son diferentes. Esto comenzó, recordemos, en el caso de Matamoros, con empresas maquiladoras que tenían en sus contratos colectivos cláusulas vinculadas al salario mínimo, cosa que no debieron haber tenido porque les funcionó muchos años, pero cuando incrementó el salario mínimo, pues obviamente ya no era factible porque eso impactaba en todo su tabulador, ¿no? Entonces, aunque la Constitución mandató hace 3 años que se desvinculara el salario mínimo de sus contratos colectivos, no se hizo, y esto obviamente generó que los trabajadores decían, bueno, muy bien, ahora que aumentó el salario mínimo, pues también aumentan los tabuladores. Así comenzó en el caso de 45 maquiladoras que finalmente llegaron a un acuerdo y se arreglaron, ¿no? Pero en efecto, como bien lo señalas tú, hay otros casos distintos, como por ejemplo es el caso de Arca Continental, donde habían tenido una revisión de su contrato colectivo en octubre del año pasado. No tenían, digamos, revisión. Recordemos que cada año se revisan los salarios de los contratos y cada 2 años se revisa todo el contrato en su conjunto. Entonces, ellos acaban de revisar en octubre del año pasado, emplazaron a huelga por revisión, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dijo, bueno, no procede
¿no? Por el hecho de que acaban de revisar en octubre y tendrían que esperar a octubre de este año para revisar. Aún así, hubieron trabajadores que que siguen estando afuera de las instalaciones. Se sigue con la mesa de diálogo, se ha estado presente muchas veces el subsecretario acudiendo al propio lugar, y se continúa con la mesa de diálogo para que se pueda liberar en el caso específico de Arca Continental. Dime algo, secretaria, en estos temas, cuando hay un diálogo, se entiende, siempre el diálogo sobre la fuerza es mejor, pero pues hay empleos que ya se han perdido, hay gente que pues se ha quedado sin trabajo, hay empresas que de plano dicen, oye, pues así no puedo, se habla pues de la posibilidad incluso de que algunas de plano, terminando ciertos contratos o ciertos trabajos, busquen otras alternativas, y es que pues lo hemos documentado, hemos platicado con mucha gente por allá, y es muy interesante ver cómo en algunas ocasiones ni siquiera son trabajadores, gente que llega, que se para frente a la empresa, la cierra 30, 40 personas y no deja entrar a 400 trabajadores, por ejemplo, 400 que sí quieren trabajar, gente que sí quiere chambear, y que de pronto pues se sienten muy protegidos estas personas pues que están buscando un beneficio más allá de los trabajadores, un beneficio pues para su propio molino. ¿Qué tendrían que hacer ahí? O sea, al final hay leyes, al final pues hay alguien que tiene que intervenir para continuar la vida productiva, ¿no? Sin lugar a dudas, es decir, lo que hemos venido planteando es que el hecho de estar ahí, de detener, por ejemplo, camiones, incluso estar bloqueando la entrada, pues eso hay que proceder conforme a la ley. Es decir, lo que hemos venido defendiendo es el Estado de Derecho, no cuando me conviene y cuando no, sino siempre, absolutamente siempre. Entonces, si gente está cometiendo delitos, hay que denunciar, como ha habido denuncias, y hay que hacer los procedimientos que correspondan. Es decir, en ese sentido, nosotros hemos venido apoyando el Estado de Derecho. Lo que sí hemos planteado es que el uso de la fuerza no es conveniente, siempre conviene agotar el diálogo, siempre. Entonces, esa es nuestra firme convicción, es lo que hemos venido planteando, pero eso no significa que quien esté violando la ley tenga impunidad, ¿no? Entonces, una cosa no se lleva con la otra. Creo que la gente tiene derecho a levantar denuncias, por ejemplo, en el caso de que se estuvieron detuviendo camiones en la vía pública, todo este tipo de cosas, pues bueno, se denuncia y se tiene que proceder como cualquier ciudadano que comete alguna falta o algún delito. Lo complicado del tema, o sea, de repente te paro una empresa con 30 personas y no necesariamente todos los trabajadores apoyan a esas 30 personas, y mandarte a la policía para desalojar esas 30 personas, no, hombre, puede ser represión y van contra la vida laboral y contra el movimiento obrero, etcétera. O sea, es ahí una línea sumamente delgada, pero pues que sí está generando gran desconfianza, parece, secretaria. Pues eso es lo que nosotros hemos venido planteando, que el diálogo es, digamos, la base para poder resolver estos conflictos. También hemos venido diciendo que se ha hecho un gran esfuerzo para que vayamos avanzando en la recuperación de los salarios, pero que esto no se puede ganar de la noche a la mañana. Yo creo que esta reflexión también hay que hacerla todos, porque sin duda que ha perdido, pero brutalmente, el poder adquisitivo, y los salarios quedaron muchas veces pues por debajo de la pobreza, te diría yo, y también, y sobre todo enfocado en algunas industrias, pero tenemos que ir poco a poco recuperando ese salario, ese poder adquisitivo que se perdió. Ahora, creemos que la cosa se va resolviendo, ya solamente son algunos asuntos, digamos, que quedan pendientes, pero en general hay una normalidad en el caso de Matamoros, y no hemos recibido todavía formalmente la notificación de que haya alguna empresa que vaya a salir, también eso hay que decirlo. Y que también no tendrían por qué notificarte, ¿no? No, sin duda, pero lo sabríamos, ¿no? Quizá. Sí, digo, tal vez, pero igual no tienen por qué notificar a nadie, pues, o sea, dado caso Hacienda.
Bueno, en el caso de las federales sí, porque empieza la terminación de relaciones colectivas, entonces sí lo sabríamos. Ok, finalmente, ¿tienes el dato de cuántas empresas hay en emplazamientos de huelga en estos momentos? En el caso de allá del norte, o de todo el país. No tenemos ya ninguna en emplazamiento en el caso de allá, norte, Tamaulipas, ¿no? De Matamoros. Pues así están las cosas. Te señalaron también mucho y con la confianza que nos permites, te lo quiero preguntar sin ningún afán peyorativo, sino siempre en la búsqueda de tener todas las voces. Señalaron mucho y lo señalo porque pues ahí estaba en varios lugares una relación pues familiar. Por lo regular nunca hacemos un tema así, cada quien pues es responsable de sus propios actos, pero pues aquí creo que vale la pena tener una declaración sobre esto. Ya lo has precisado y te lo quiero volver a preguntar. Dicen, tu padre, pues Arturo Alcalde Justiniani, asesora a algunos de los sindicatos y eso podría terminar por representar un conflicto de interés. ¿Qué dice, secretaria? Digo que no hay ningún conflicto de interés, que mi padre se ha dedicado al tema laboral hace 40 años, tiene 40 años dedicándose al mundo del trabajo y que no intervengo yo en nada que tenga que ver con su actuación. En el caso en el que yo estuviera en alguna situación en el que me tocara decidir algo que pudiera favorecerlo, obviamente mi responsabilidad como servidora pública sería abstenerme de tomar esa decisión. Entonces no ha habido ese caso. Él pues se ha dedicado a eso durante toda su vida y bueno, me parece que en realidad pues tiene otro tipo de intereses de ese tipo de acusaciones, pero se valen. Ahora también se están abiertos los canales para cualquier circunstancia. Oye, ¿cómo sería, por ejemplo, eso? Un ejemplo, o sea, si tuvieras que resolver, por ejemplo, una huelga en donde tu padre estuviera asesorando al sindicato, a uno de los sindicatos. Es que a la Secretaría del Trabajo no le toca resolver una huelga. Eso es a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así es, que es un órgano tripartito que pues en realidad no está digamos, sujeto a las decisiones ni de la secretaria ni de la secretaría. Ok, bueno, pues ahí está la aclaración y la conversación. Luisa María Alcalde, te aprecio mucho la llamada telefónica y que podamos conversar, y estamos al habla, si nos permite, secretaria. Claro que sí. Oye, por último, nada más comentar que ayer se lanzó el piloto para registrar a las trabajadoras del hogar. Sí. Entonces, creo que es importante, nada más que tu audiencia sepa y conozca que a partir de ayer, si uno se mete a la página del IMSS, puede registrar a su trabajadora del hogar o las propias trabajadoras pueden registrarse. Es un método sencillo donde hay que poner los datos, se genera una ficha de registro y se paga en el banco. Es muy sencillo, ya no tiene nada que ver con colas ni múltiples ventanillas. Estamos en toda una campaña de hacer conciencia de la necesidad de tener a todas las trabajadoras del hogar cubiertas por la seguridad social. Empezaremos con un piloto voluntario estos meses, pero en una ruta de convertir esto en un tema obligatorio, en un registro obligatorio. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley que hablaba de que era voluntario el inscribir a las trabajadoras del hogar. Dijo que era discriminatorio y me parece que es una deuda histórica que tenemos con este sector y que vale la pena que que podamos pues realmente reflexionar y todos hacer conciencia de la importancia de registrarlas. Entonces los invitamos tanto a las trabajadoras, trabajadores como empleadores a que lo puedan hacer. Incluso si hay múltiples patrones, se puede poner cuáles son los diversos patrones, los días a la semana que se trabajan ahí, se hace el cálculo dependiendo del salario de cuánto se tiene que pagar. Entonces, pues creo que es importante y vale la pena que se haga. Es de 2 vías, ¿verdad? O sea, tiene que inscribirse la trabajadora o el trabajador y el patrón. Uno u otro.
Ok, uno u otro, ok. Exacto. Y hay muchísimas preguntas, vamos a tener en un rato más una sección especial al respecto, porque sí hay Excelente. mucha gente que pregunta al respecto del tema, tanto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en particular, empleados y empleadas domésticas, y también pues los derechos y obligaciones de los patrones. Por ejemplo, una de las más recurrentes, te la quiero hacer de momento, secretaria, me dicen qué pasa si se despide al trabajador o a la trabajadora, empleado o empleada doméstica, hay que pagar una liquidación. ¿Qué es lo que pasa ahí? En el caso específico del tema de la seguridad social y del registro, se hace cada mes. Ajá. Entonces, si ya no trabaja con una persona, pues entonces al mes siguiente ya no pagaría la parte proporcional a su registro. Okay. Justamente porque es un piloto, lo que vamos a hacer es evaluar muy bien. También sabemos que hay muchos cambios en este tipo de relaciones laborales. Entonces, cada mes se paga y cada mes se hacen las modificaciones. Uh-huh. ¿Se me cortó? Así es. Bien, perfecto. Bueno, pues ahí está la comunicación. Luisa María Alcalde, te aprecio mucho la llamada y la comunicación en este espacio. Estamos al habla, si nos permite, secretaria. Un abrazo, hasta luego, que estés muy bien. Va de vuelta. Gracias, Luisa María Alcalde. Son las 7:48.